En el corazón del Medio Oriente, en una tierra llena de historia y controversia, se encuentra la región conocida como Palestina. Durante siglos esta tierra ha sido hogar de una diversidad de pueblos, culturas y religiones, incluidos judíos, árabes, cristianos y otros grupos étnicos. Te quiero contar la historia fascinante y compleja de Palestina, principalmente algunos de sus hitos, desde sus antiguas raíces hasta los conflictos modernos que han dado forma al destino de la región. Antes de la creación del Estado de Israel en 1948, la región que ahora conocemos como Israel, Palestina y parte de los países vecinos era conocida solamente como Palestina. El término palestino no tenía antes de 1948 una connotación étnica o nacional específica como tiene hoy en día, sino que se refería a cualquier persona que viviera en la región de Palestina, independientemente de su religión o etnia. Es decir, que los judíos que vivían en la región también eran conocidos como palestinos. Pero ¿cuál es el origen del nombre Palestina? El nombre Palestina tiene sus raíces en la antigua civilización filistea, un pueblo de origen incierto que habitaba la región en la antigüedad. El pueblo filisteo no era un pueblo árabe, probablemente provenía de las inmigraciones o las migraciones cretenses, aunque todavía hay algunas dudas al respecto. Lo cierto es que estos pueblos filisteos se habían asentado en lo que hoy es la Franja de Gaza y habían sido enemigos acérrimos del pueblo de Israel. En el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano rebautiza la región y le llama la provincia de Palestina. Prohíbe que se nombre como Israel y le pone el nombre de sus enemigos, en un intento por hacer desaparecer la conexión judía por su tierra. También este mismo emperador llamó a Jerusalén Aelia Capitalina, tratando de borrar la pervivencia en la memoria del pueblo judío por esta ciudad que era la capital de su reino y donde estaba el templo de Jerusalén y que había sido destruido en el 70 por Tito. Pero saltando en el tiempo, en el período otomano, desde 1517 a 1917, Palestina era parte de este imperio otomano y lo fue durante varios siglos. La población judía en la región era relativamente pequeña porque recordemos que los judíos estaban en su diáspora, en su dispersión y en todos los lugares del mundo, pero sin una tierra propia. De todas maneras, hubo algunos intentos de establecer en Palestina asentamientos judíos, especialmente en Jerusalén y sus alrededores. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surgió el movimiento sionista que abogaba por el establecimiento de un Estado judío en la tierra histórica de Israel. Este movimiento ganó impulso debido a la creciente persecución de los judíos en Europa y el deseo de un refugio seguro. Recordemos que también en Rusia se habían llevado a cabo los famosos pogromos, que fueron persecuciones terribles a los judíos. Pero con la Primera Guerra Mundial comienza a cambiar la definición de lo que va a pasar en Palestina, porque en 1917 el ministro de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour, emitió la Declaración Balfour en la que expresaba el apoyo del gobierno británico al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. En los acuerdos Sykes-Picot, las potencias que ganan la guerra se reparten Medio Oriente. La parte de Palestina quedó bajo el mandato británico de la Sociedad de las Naciones. Durante este tiempo, tanto judíos como árabes vivían en la región y hubo algunos conflictos entre las dos comunidades por el control de la tierra, principalmente por el aumento significativo de la inmigración judía a Palestina, lo que exacerbó las tensiones con la población árabe local. Estallaron disturbios y enfrentamientos intercomunitarios y ambas partes buscaron el apoyo de las potencias coloniales y la comunidad internacional. Ante la creciente violencia y conflicto entre judíos y árabes, las Naciones Unidas propusieron un plan de partición en 1947 que dividiría a Palestina en un Estado judío y un Estado árabe, con Jerusalén bajo un estatus internacional especial. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los líderes árabes lo rechazaron. Es así que el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel, el mismo día que finalizaba el mandato británico. Esto condujo a una guerra entre los recién formados Estados árabes y la recién creada Nación de Israel. Israel ganó la guerra, pero millones de palestinos se convirtieron en refugiados como resultado del conflicto. Si bien estos hitos no terminan de explicar la historia del conflicto árabe-israelí, son algunos de los momentos en que tenemos que tener en cuenta para empezar esta explicación.